Hola, hola mis queridos oyentes de Desbórdate por la Borda. Aquí Andrea Borda los saluda un día más. Vamos a empezar por el principio. A veces yo recibo mensajes que son como unas frases cortas. Y en este caso fue una frase que integré de esta manera, fue de lo normal a lo natural. Y ya saben que me encanta jugar con las palabras porque también muchas veces cuando estamos contando algo a alguien, la forma como lo contamos ya habla mucho de cómo está internamente integrado en mí. Entonces hoy estaba con unas compañeras de mi clase de transgeneracional, donde justamente estamos viendo nuestro árbol genealógico, donde ha sido una experiencia increíble de darme cuenta cómo resueno y cómo soy parte de mi árbol. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero una vez se siente muy diferente, como fuera de lugar, en ciertos espacios y a veces en la misma familia. Sobre todo cuando hay intereses que empiezan a crecer y de alguna forma se van abriendo los intereses comunes de la familia. Entonces, no es exactamente mi caso, aunque en otras ocasiones sí he tenido esta sensación, pero sí es una sensación con la que he estado muchos años de mi vida, donde me cuestionaba por qué me sentía tan diferente y al mismo tiempo queriendo ser parte de espacios pues a los que pertenecía. Entonces, para retomar y traerlo otra vez al centro de la conversación de lo normal a lo natural, estaba en esta conversación y ella nos estaba explicando que encontró un patrón en su familia, que veía que en el árbol siempre se repetía un tema en todas las mujeres, tanto del lado paterno como del lado materno, donde había tema de desvalorización de la mujer. Entonces se veía desde diferentes perspectivas, no necesariamente era la misma historia, pero de alguna forma había algo que se repetía y era una mujer que del todo no se valorizaba a sí misma. Entonces yo le pregunté, ok, ¿te diste cuenta de eso? ¿Y cuál es tu tema actual de estar aquí? O sea, si hoy fuéramos a consulta, ¿cuál sería tu motivación de venir? Y ella me dice las relaciones de pareja. Entonces yo me quedé, ok, ¿y qué exactamente de las relaciones de pareja? Y ella me dijo, pues es que por varios años mis relaciones de pareja tuvieron un patrón que era que al principio era todo súper bien y después de la nada empezaba un tema de maltrato. No me especificó qué tipo de maltrato, pero bueno, había un tema de maltrato. Y ella decía que ella estaba en estas relaciones y no entendía por qué pasaba esto, que empezaba todo muy bien y al final terminaba en este estado. Entonces me dijo que lo que ocurre actualmente en sus relaciones de pareja, apenas está conociendo a alguien a la que sale cualquier tema, por más mínimo que sea, ella de una vez dice, bueno, hasta aquí llegamos. Donde ella vea algo como que por ahí no va bien, se activa el sistema nervioso, el sistema de fight or flight, que es de o ataco o vuelo. En su caso, ella me voy de aquí. Y en ese momento, pues, se pregunta si realmente era tan real como lo vivió. Es decir, si el problema o la alerta era realmente algo grave o era algo que se podía solucionar. Entonces empezamos a hablarlo como, claro, ella ya tiene integrado este programa interno que dice, cuando yo veo una señal que pueda asimilarse a este tipo de maltrato que yo viví, pues salgo corriendo. Y diríamos que, obvio, o sea, porque se va a quedar ahí. Pero muchas veces nuestro sistema ya está listo para salir corriendo ante cualquier cosa muy mínima. O sea, esto aplica hasta para las alergias. Entonces, hubo un momento donde en verdad sí hubo algo que el sistema no pudo entender bien, se sintió atacado y por ende no pudo defenderse como era. Entonces ya queda listo para que la próxima vez que llegue ese estímulo, el cuerpo reacciona y ataca. Lo que pasa es que ahora ataca y se ataca a sí mismo. Tiene que ver mucho con las enfermedades autoinmunes, pero volviendo al tema de la relación, le dije, mira, hay algo aquí clave y es la forma como tú contaste la historia es
es que te diste cuenta que tú estabas reaccionando y de pronto hasta reaccionando demasiado o no necesariamente coherente a lo que está ocurriendo, porque tienes una historia previa de prevención, claramente, que no quieres volver a vivir lo que viviste, versus otra persona que pudo contar la misma historia diciendo, no sabes lo que me pasó, me di cuenta que el hombre con el que estaba saliendo no era una buena persona porque estábamos peleando y pasó esto y se puso así. Entonces yo le dije, wow, acá hay algo muy interesante y es, tú no estabas contando la historia en referencia a lo que hizo la otra persona, sino estabas contando la historia siendo responsable de lo que estabas viviendo, no con una solución, pero dándote cuenta de lo que estaba pasando en ti. Entonces, para volverlo a traer acá, muy simple. Hay formas como podemos contar las historias. Yo puedo contar la historia como alguien me hizo algo a mí, o puedo contar la historia como me di cuenta que cuando ocurrió esta situación, yo reaccioné de esta manera. ¿Sí me entienden la diferencia? Y esto me trae a otra historia. Ya saben que me encanta unir las historias. Me acuerdo mucho un amigo mío alemán que hablaba varios idiomas, entre esos era fascinado con el tema latino y el español, y me dijo, ¿sabes qué me di cuenta y me parece muy gracioso, muy chistoso de ustedes? Es que en alemán, y aquí yo entre paréntesis desconozco el alemán, lo intenté aprender en un momento, pero no tengo este conocimiento. En alemán uno se refiere, por ejemplo, yo perdí el bus, versus en español o en Latinoamérica que somos como, se me fue el bus. ¿Sí? Me dejó el bus. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para que nos demos cuenta cómo estamos hablando. Y por eso es este tema de cómo nos estamos expresando y cómo constantemente estoy observando cómo me expreso, porque eso habla mucho. Y no solo de uno como persona, pero también de el clan familiar donde uno creció, cómo se referencian a las cosas, a las personas, a las situaciones, de la ciudad, del país y regiones. Entonces me parece muy interesante traer esto acá porque vuelvo una vez más al tema de normal a natural. Y una forma como normalmente nos expresamos aquí es que muchas veces preguntamos por ejemplo, a un terapeuta, a un profesor, amigos, a las parejas, la pregunta de estoy sintiendo esto, esto y esto, ¿es normal? Es como esa pregunta que nosotros nos hacemos, o vamos al médico y es, mira, me está pasando esto, esto y esto, ¿es normal? Y normalizamos la palabra normal para todo. Entonces es como si de alguna forma en nuestro inconsciente debemos encajar en un tipo de estructura, y si no estamos en ese tipo de estructura ya no pertenecemos al grupo llamado normal. Versus natural, que a mí me suena muy lindo, ¿no? Como que es natural sentirme así. Sí, porque te estás sintiendo así. Eso es lo que ocurre muchas veces en mis sesiones. Me encuentro con situaciones que ¿es normal sentirme así? Sí, es natural. ¿Por qué? Por el simple hecho que lo estás sintiendo así en este momento. Y tú eres natural. Es decir, como que a veces nos sentimos tan alejados del entorno que sentimos que lo que nos pasa solo nos pasa a nosotros. Y por eso los espacios grupales tienden a ser muy, muy, muy interesantes. Como siempre digo, el equilibrio es lo ideal, ¿no? La mezcla, el experimentar. En espacios uno a uno llegas muy profundo para darte cuenta de algo en específico de tu tema. Pero en espacios grupales puedes sacar ese tema que sientes que es tan tuyo y darte cuenta que no es solo tuyo. Lo que a ti te duele puede ser útil para otra persona, y lo que otra persona siente que también es algo para esconder es muy útil para ti. Y de ahí viene esa palabra de vulnerabilidad, que al final conecto mucho con lo natural. Es qué es natural en ti en este momento, versus pensar, es normal sentirme así, es normal hacer esto, es normal. Hay muchas cosas que seguramente no serán normales de acuerdo a que lo compares, porque el normal tiene que ver con un tema estadístico, ¿no? O sea, ¿cuál es la norma? O sea, ¿cuál es como el promedio, lo que más se repite? Y de ahí surge el tema normal. Pero nosotros somos seres cambiantes. Entonces, lo que de pronto para ti era normal, entre comillas, en un momento de la vida, ahora ya no lo es. Y está bien, es natural, porque somos naturaleza, la naturaleza cambia, la naturaleza es cíclica.
lo podemos ver en las estaciones, lo podemos ver en nuestros propios procesos hormonales, lo podemos ver en el día y la noche, en el crecimiento, como cuando nace un bebé y se convierte después en ese adulto y ese adulto después se convierte en ese anciano. Y es ese ciclo de la vida y la muerte que es natural. Entonces, este podcast viene con esa intención de naturalizar lo natural en ti, lo que está vivo hoy en ti y lo que quiere surgir. Porque puede que haya cosas en ti que están ahí, que hace rato tienen una curiosidad, que sabes que donde estás no estás del todo feliz o pleno o plena. Y hay algo que te invita a ese cambio, pero después llega ese pensamiento de, uy, esto no es normal, me está pasando algo, estoy loca, estoy loco. No, ¿cómo voy a dejar esto? Y esto lo podemos hablar tanto a nivel profesional como a nivel de relaciones, como a nivel también de donde estoy físicamente o hasta en el punto espiritual. Es como, a mí este tema como que no me llamaba la atención, pero sabes que ahora hay algo que me está llamando a indagar más y no le quiero poner nombre. Y te digo, no le pongas nombre porque a veces el nombre vuelve y lo clasifica. Y al clasificarlo, entonces ya hay una división, ya hay una diferencia de esto es normal y esto no es normal, de acuerdo a tus creencias. Entonces, quería simplemente hacer este pequeño llamado a volver a lo natural, a volver a la naturaleza de aceptar la naturalidad que hay en ti y que eso de la misma manera conecte con cuál es tu manera de hacer las cosas. What's your way of doing things? Porque esto sí que me llegó con todo este camino que he estado explorando yo misma, porque te lo comparto desde esta exploración, sobre todo conociendo el árbol genealógico ha despertado mucho esto en mí, que era normal en mi árbol, en mis ancestros, ¿sí? Y porque hoy no se siente tan normal, porque no se siente natural en mí. Y por otro lado, lo que les contaba de la expresión, ¿cómo te estás expresando de las cosas? ¿Te refieres más a lo externo o te refieres más a lo que vives tú con respecto a lo externo? Y estos son dos perspectivas diferentes que son claves para darnos cuenta y te las doy hoy para que las puedas empezar a integrar en tu vida. La idea es que en estos espacios que cada vez se conocen más, como sentarte a meditar, y las personas piensan que es sentarte y cerrar los ojos y tener mente en blanco, y si es de las primeras veces que lo has querido o intentado hacer, como que dices, no, esto es muy difícil, esto no es para mí. Entonces, o no te sientes parte de, como no te sientes que puede ser normal y sientes que es algo muy no natural. Y aquí es una invitación a simplemente explorar cuáles podrían ser esos recursos que a ti te ayuden a volver a ti, a escucharte. Entonces, te dejo este abrebocas. Voy a hacer un curso de esto que se llama My Way, a mi manera. La idea es que encuentres tu manera de hacer las cosas. Yo obviamente te voy a presentar la historia de cómo ha sido esto para mí, de llegar hasta este momento donde estoy y darme cuenta que necesitaba darme cuenta de lo que traía, de lo que había aprendido, de por qué hacía las cosas como las hacía, por qué hablaba como hablaba, por qué pensaba como pensaba, para empezar a elegir poco a poco y conectar con esa naturaleza que estaba pidiendo ser escuchada en mí. Entonces cierro con esto, te daré más información en redes, aprovecha para ser de los primeros en entrar, hacer un espacio súper bonito y va a ser muy útil para que puedas realmente empezar a darte cuenta qué es lo que está impidiendo o qué es lo que está evitando que puedas sentirte en paz con tu propia naturaleza. Bueno, cierro con esto, un abrazo grande para todos, nos vemos en el próximo episodio.